quien fue el secretario de Energía de la Nación. Cada vez que hablamos con Daniel está bueno porque encontramos un mundo de explicar lo que pasa de una manera muy interesante. Tiene Daniel libros publicados y demás, la verdad que, de hecho, en librerías aquí de la ciudad, para el Día del Padre, estuve a punto de comprarme una publicación de Daniel, que seguramente si no es ahora será para más adelante. Daniel, Javier y Pablo, te saludamos aquí desde Punta La M. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Día. ¿Cómo están? Hola, gusto Javier, gusto Paula. Bueno, a ver Daniel, si nos puede explicar desde todo su conocimiento qué es lo que pasó este fin de semana que nos puso a todos con los pelos de punta, todos los medios, trending topic, hablando del corte de energía, de su beta política, de 4 países afectados, de si esto va a volver a ocurrir o no. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su lectura? A ver, hay un origen que ya establecido, falta averiguar las causas ahora. El origen del problema se debe a la generación hidroeléctrica que estaba viniendo de Yacyretá, Salto Grande, son centrales hidroeléctricas que están en la zona litoral, y también estaba viniendo energía del sur de Brasil, por eso quedó enganchado Brasil con este problema general. Esa energía, obviamente, viene en esas redes de alta tensión, esas que vemos en las rutas cuando estamos viajando, que son redes de extra alta tensión de 550 kilovoltios y traen la energía a la zona de gran consumo, de gran demanda, que es la zona desde Rosario para abajo, Capital, Gran Buenos Aires. Bueno, una de esas líneas de alta tensión tuvo un problema en la transmisión. Hay otra línea alternativa, que se estaban haciendo algunas reparaciones en esa línea alternativa. Entonces, el primer causa que hay que determinar es por qué hubo problemas en esa línea de transmisión. ¿Estuvo sobrecargada? ¿No estuvo sobrecargada? Pero allí está el problema básico, que al fallar la línea saca de circulación la electricidad, la generación que viene de toda esa zona. Había problemas de demanda en ese momento muy importante. No, la demanda era muy baja, estábamos todos durmiendo, era el Día del Padre, en un feriado largo, así que no había problema. Entonces, ¿qué sucede y por qué estamos hablando de esto? El sistema tiene unos sistemas de protección que cuando hay un problema de eso aíslan la zona, esa región litoral, la generación que viene de allí, y tiene sistemas de relevo para que otras máquinas generadoras en otras regiones del país reemplacen esa generación. Como les digo, si había demanda baja, era posible reemplazar esa generación. Y ahí viene el otro problema, la otra causa que se tiene que investigar. Ese es un automatismo que funciona, un software para que la gente entienda, que se produce esto, aislamos el sistema, esa generación queda blindada, la que no puede venir, y la reemplazamos por otra. Bueno, ahí en ese mecanismo de automatismo funcionó el sistema de protección, porque aisló la zona, pero entró a sacar fuera de servicio a las centrales que tenían que haber actuado como relevo, como reemplazo, como sustitución. Y entonces ahí se cayó todo el sistema. Y tuvimos un blackout, se llama esto, claro. Porque todo el país quedó, salvo aquellas regiones, por ejemplo Tierra del Fuego no está interconectada el sistema, pero incluso esto le llegó al sur de Brasil, porque en Brasil no estaban metiendo electricidad, y a Uruguay le pasó porque estamos interconectados con Uruguay. Ahora, concluyendo, es un problema serio. Para que no se repita, porque esto habla de vulnerabilidad, hay que averiguar bien las causas. Para mí las 2 causas que hay que averiguar, bueno, qué pasó con la línea de transmisión, dónde está el origen, y la segunda causa, qué pasó con esos mecanismos, estos sistemas digitales con algoritmos y eso, que son los que establecen la automaticidad de la reacción. Hubo una sobrereacción del sistema, porque si no se hubiera producido esa sobrereacción y hubiera sido reemplazada la oferta de generación de esa región por otra, no hubiéramos estado hablando de esto, hubiera sido un tema de técnicos y nosotros hubiéramos dormido y hubiéramos despertado bien el Día del Padre. Así que el tema del automatismo es un tema
clave para que no vuelva a ocurrir esto. Ya volveremos seguramente, Daniel, a lo que ha sido el apagón, pero quiero aprovecharlo porque la verdad que es un lujo tenerlo y que nos puede explicar en términos de lo que es Vaca Muerta, de lo que significa quizá la reserva de hidrocarburos de las más importantes del mundo, que es una piedra gigante del tamaño de Bélgica, debajo de Neuquén, de Río Negro y parte de Mendoza. Esto de la extracción no convencional de hidrocarburos, del daño ambiental que puede hacerse. ¿Cómo le explica a la gente lo que es esto de Vaca Muerta, que es, digamos, en potencialidad reservas en billones de barriles y de centímetros cúbicos de gas y de petróleo para nuestro país, pero que se hace tan complicado esto del famoso fracking, ¿no? De cómo sacamos esos hidrocarburos y que no se produzca tanto daño ambiental ni ecológico, ¿no? A ver, para que tengamos una idea de la proporción. Vaca Muerta es una parte de los recursos no convencionales que tiene la Argentina. A veces cuando decimos recursos no convencionales parece que estuviéramos hablando de un gas y un petróleo diferente. Uh-huh. No, el gas que sale, el petróleo que sale son los mismos que se obtienen de los yacimientos convencionales. La diferencia es la tecnología para poder sacar esos recursos. Los recursos convencionales están entrampados en una suerte de balde invertido, uh-huh. Porque han emigrado de la roca madre y han encontrado ahí una cavidad que los contiene. Los recursos estos no convencionales, entre los cuales Vaca Muerta es el principal, son recursos que siguen entrampados en la roca madre. Entonces hay que penetrar la roca madre en perforaciones verticales, luego horizontales, y con barrido de líquido y algunos químicos se rompen, se fracturan uh-huh. Ahí los globulitos donde está entrampado el petróleo y el gas, y entonces los liberamos. Es decir, la tecnología de explotación es distinta. Doy una idea de los convencionales que los depredamos en la década pasada. Claro. ¿Cuánto nos queda en barriles de petróleo equivalente? Para que la audiencia tenga una idea de propósito. Nos quedan entre reservas probadas y probables alrededor de unos 10.000 millones de barriles abajo de la tierra, de petróleo y de gas natural. ¿Cuánto potencialmente representan estos no convencionales en petróleo y en gas? 170.000 millones de barriles. Uh-huh. Es decir, que hay que multiplicar por 17 lo otro. Es cierto que estos son recursos todavía, aquellos otros son reservas probadas que ya se pueden extraer, pero desarrollando una parte de esto que es mucho más gas que petróleo, de esos 170.000 millones de barriles de petróleo equivalentes, 143.000 son reservas de gas y 27.000 son de petróleo. Entonces, si extraemos una parte de eso, la Argentina no solo puede volver a ser autosuficiente en materia energética, sino exportar gas a la región, y yo digo, con una estrategia de largo plazo hacia el 2030, que queremos jugar el Mundial de Fútbol en el país, bueno, ojalá que estemos jugando el Mundial del GNL, le llamo yo, el Mundial de Gas Natural por Barco, que podamos interactuar en el mercado mundial por barco, vendiendo gas de Vaca Muerta y no convencional uh-huh. al mercado mundial. Si lo logramos desarrollar en intensidad, ¿cuál es el beneficio para el río Cuartense, para el cordobés? Por supuesto, Daniel, y con respecto a eso, el ¿hay políticas es que públicas vamos a tener para gas abundante y barato? Bueno, por eso, justamente, digo, esto hay posibilidades de hacerlo desde el Estado. ¿Tenemos políticas públicas para hacernos cargo de esto? El ¿Qué Estado tiene previsibilidad tenemos para agarrar esto y realmente extraer todo lo que tenemos para extraer como argentinos? El Estado tiene que fijar reglas de juego de largo plazo y dar previsibilidad. Nadie entierra capital si no tiene horizontes de largo plazo, porque enterrás capital, te cambian las reglas, y bueno, no se puede trasladar Vaca Muerta, la vamos a llevar a Uruguay porque ahí son más respetuosos las reglas. No, acá el desarrollo del potencial implica miles de millones de dólares de inversión. Estamos hablando solo en Vaca Muerta de alrededor de 12, 15 mil millones de dólares por año si queremos hacer un desarrollo intensivo. Entonces, ¿qué tiene que asegurar el Estado? El Estado tiene que asegurar previsibilidad normativa
previsibilidad jurisdiccional, es decir, que frente a un rompimiento de norma, el aparato jurisdiccional, el Poder Judicial, donde sea, y como corresponda, va a reaccionar para reparar el daño concreto. A eso se llama seguridad jurídica en el mundo capitalista, y así funciona la inversión privada. Si no, la inversión la tiene que hacer todo el Estado, y el Estado nuestro no está en condiciones de hacer esa inversión. Tiene que garantizar reglas de largo plazo y lograr, si se puede, políticas de Estado. Esto, Daniel, ¿qué pasa? Perdón, esto, Daniel, ¿qué pasa en Vaca Muerta, salvando las distancias? ¿Se puede, o sea, lo que nos pasa a los argentinos con Vaca Muerta, ¿le pasa a los bolivianos con el litio a extraer en Uyuni? Y les pasa también algo les pasa, y yo le diría que les pasa menos a los chilenos, les pasa menos a los uruguayos. El problema es que no tienen ellos ni gas ni petróleo. Son más respetuosos de lo institucional, de la previsibilidad, de las redes. Por eso no han tenido tantos default, por eso no han tenido tantos problemas como nosotros. Lo que debemos hacer nosotros es, de una vez por todas, recordar que lo institucional es fundamental para que haya inversiones estas en capital fijo, en plantas, en instalaciones, o en inversiones debajo de la tierra, como es sacar el gas y el petróleo, y tener que ser muy cuidadoso con eso, porque si no, no vienen las... ¿Y qué va a pasar? Y el gas y el petróleo seguirán durmiendo el sueño de los tiempos. Mientras y vendrán nos las otras pasan cosas tecnologías como las que nos pasan este fin de semana, que a lo mejor no tiene nada que ver puntualmente con esto, pero sí con la autosustentabilidad en materia energética. Digo, esto, la cuestión energética siempre es muy cara a la cuestión política también. Inmediatamente, Daniel, usted lo sabrá mejor, empiezan las especulaciones políticas, de campaña y demás, ¿no? Sí. ¿Qué lectura? Porque se han escuchado y se han escrito cuestiones... Y bueno, y se pasan la pelota, ¿no? Se reparten culpas. No, pero hasta se ha llegado a decir que esto era un ensayo de fraude eleccionario y demás. Bueno, ¿cuál es su visión al respecto? No, mire, yo le doy una respuesta técnica. Hay un grupo de exsecretarios de Energía que yo integro, que hemos producido un documento de consensos básicos para una política de largo plazo. Ese grupo fue el mismo que produjo un documento de consensos básicos en el 2015, que firmaron casi todos los candidatos a presidente en aquel momento, menos Scioli, y lo que intentamos en este momento es replantear ese documento de consensos básicos para que la comunidad política entienda, para aquellos que pretenden gobernando, y que la energía necesita horizontes de largo plazo políticos. Entonces, saquemos de la bolsa discusión cortoplacista a los electrones y a las moléculas, porque no entienden nada de turnos electorales, y porque, como yo le dije, si queremos jugar en el 2030 en el Mundial del Gas por Barco y exportar a China, compitiendo, vamos a tener que competir con los norteamericanos, claro. No es cualquier cosa. Bueno, ¿quién va a ser el presidente en el 2030? No sabemos, pero las moléculas de gas, de petróleo, necesitan, para que en el 2030 puedan venderse, empezar a tomar decisiones ya. Y entonces necesitamos vertebrar políticas de Estado, en la alternancia republicana del poder. Eso es lo que estamos haciendo seriamente para sacar de la discusión de este cortoplacista las especulaciones oportunistas que vienen por el tema electoral. Daniel, finalmente, y agradeciéndole, ¿es Rusia un poco el top 1, digamos, el país con recursos naturales donde más los amplía y donde descubrimos que, por ejemplo, hay extracciones en el Ártico donde pareciera ser imposible? ¿Es como el pionero en recursos naturales con los Estados Unidos? Tiene mucho gas Rusia, pero yo le diría que hoy el principal productor mundial de gas, de petróleo, ¿sabe quién es? Estados Unidos. Después sigue Arabia Saudita. ¿Y Estados Unidos por qué? Porque desarrolló el shale oil, petróleo no convencional. Después, segundo, sigue Arabia Saudita. Estados Unidos ya es autosuficiente en gas y va a ser un exportador de gas.
es el que maneja la tecnología de explotación de estos recursos no convencionales. Ahí las perforaciones se cuentan de miles. Claro. Yo quiero terminar con una buena noticia para los argentinos. Sí. ¿Sabe qué? El segundo país en el mundo donde se maneja la tecnología de explotación de los recursos shale, hoy shale gas, es la Argentina. Las perforaciones acá se cuentan de cientos, pero ya se están haciendo. Vaca Muerta no es ya un proyecto, es una realidad. Si a Vaca Muerta le damos este horizonte de largo plazo que le digo, nos va a asegurar energía abundante y de precios competitivos para la industria y para las familias argentinas. Bueno, ojalá así sea y ojalá exista y se diseñen las políticas públicas acordes para acompañar este hallazgo en su momento, bueno, tan importante, y lo sigue siendo. Lo que pasa es que está hambriento de inversiones millonarias como las que acaba de decir Daniel. Le agradecemos mucho el contacto, muchísimas gracias, un honor conversar un poco con usted en Punta La M, y gracias por arrojar un poco de luz en materia energética. Saludo a toda su audiencia. Muchas gracias.